Aquí en el estudio, Federico Cázares, él es director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de Veolia México. Federico, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Olivia, un gusto. Quisiera comenzar preguntándote, Federico, ¿qué es una planta termovalorizadora? Sí, con todo gusto, y lo explico brevemente. Una planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos es una planta que aprovecha el poder calorífico de los residuos urbanos, de la basura, para convertirla en energía, en este caso en energía eléctrica. Este proyecto de la Ciudad de México consiste en el procesamiento de 4.500 toneladas por día de las 13.000 toneladas que hoy genera la Ciudad de México para convertirlas en 965.000 megawatt hora por año, que es el equivalente a lo que hoy consumen las 12 líneas del metro. Entonces, este es el proyecto más importante de gestión integral de residuos y su aprovechamiento energético en toda la historia del país y te diría que inclusive en América Latina. Este es un proyecto que se va a desarrollar bajo el esquema de lo que se le conoce como un proyecto de prestación de servicios, en donde el consorcio encabezado por Veolia, que fuimos los ganadores de esta licitación, vamos a realizar la inversión en el proyecto al 100%. Es decir, el consorcio vamos a invertir 11,000 millones de pesos, 11,000 millones de pesos durante los 3 años que está previsto por contrato que dure la construcción del proyecto. Durante esos 3 años, el gobierno de la Ciudad de México no va a pagar un solo peso, no va a hacer inversión, ni va a recurrir a ningún tipo de deuda o de préstamo. Toda esta inversión va a ser realizada, insisto, por parte del consorcio encabezado por Veolia. Una vez que la planta entre en operación, al terminar el tercer año o durante el tercer año, entrará un periodo de operación y mantenimiento de la planta que ya empezará a generar energía eléctrica y esta operación tendrá 30 años de duración de acuerdo al contrato. Una vez que concluyan los 30 años de operación, la planta será propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, este gran proyecto básicamente lo que hace es, en lugar de enterrar la basura, con lo que ello conlleva de contaminación, de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que se hace ahora, no? ¿Qué es lo que se hace ahora? Los tiraderos de basura. Justamente se aprovecha el poder calorífico, se genera energía eléctrica y, muy importante, se dejan de emitir estos gases de efecto invernadero del orden de 700,000 toneladas por año de CO2 o el equivalente de CO2 es lo que se va a dejar de emitir a través de esta planta. Y este es un beneficio muy, muy importante en términos de las acciones contra el cambio climático. La planta se va a hacer en el bordo poniente. Así es, en lo que se conoce, bueno, el bordo poniente o la zona federal del exlago de Texcoco. Federico, ¿qué opinas de las críticas de los legisladores que se oponen, lo que hemos estado escuchando a lo largo de estos días, que nos vamos a endeudar los capitalinos por 30 años, por más de 30 años, para poder pagar esta planta? También otro argumento, que esto es en realidad la privatización del manejo de residuos sólidos, de la basura, digamos, de la ciudad, y también pues la monopolización de la energía que justamente utilizan las líneas del metro, que es lo que nos acabas de explicar. Esta energía que produciría esta planta se destinaría justamente para el funcionamiento de las líneas del metro. ¿Qué opinas de estas críticas? ¿Cómo respondes? Creo que ha habido una desinformación al respecto y voy a tratar de explicarlo en 3 puntos concretos. El primero de ellos es, como lo mencioné, es un proyecto de prestación de servicios, es decir, es un esquema de asociación pública-privada en donde nosotros hacemos la inversión. Ciertamente, estos 11,000 millones de pesos, una vez que los hayamos ejercido durante la construcción del proyecto, vendrá un pago por parte del gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia de Gestión Urbana para los servicios, que es la amortización de la inversión y los gastos de operación y mantenimiento de la planta. ¿Cuánto va a ser? Son 2,300 millones de pesos al año. Aproximadamente masiva, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que el gobierno de la Ciudad de México no va a hacer ninguna inversión, nos va a pagar por estos servicios que vamos a prestar. Entonces, lo primero es, no es deuda, no es una, préstamo que se está haciendo por parte del gobierno de la Ciudad de México, sino es un contrato de prestación de servicios. Vamos a pagar por la prestación de servicios. Así es. Entonces,
Aquí básicamente lo que estamos hablando es no de una, se le ha llamado garantía financiera, pero estrictamente hablando es una fuente alterna de pago, porque los recursos, y este es el segundo punto muy importante, los recursos que se van a utilizar para el pago de estos servicios vienen de dos fuentes que maneja el gobierno de la Ciudad de México pues desde hace muchos años. Uno es lo que hoy en día paga por el servicio de la energía eléctrica que consumen las 12 líneas del metro, que más o menos anda del orden de 2,000 millones de pesos al año según las cifras que se han mencionado. Y por otro lado está lo que le cuesta al gobierno de la Ciudad de México la disposición de la basura. Desde el cierre del bordo poniente en el 2011, cada vez envían a rellenos sanitarios más distantes, cientos de kilómetros, y hoy en día el gobierno de la Ciudad de México gasta del orden de 2,000 millones de pesos al año. Estos dos fuentes, digamos, de gasto que tiene, o dos gastos que tiene el gobierno de la Ciudad de México, es lo que va a utilizar para el pago de estos servicios. Es decir, no le va a costar más de lo que hoy en día le cuesta al gobierno de la ciudad. Eso es lo que ha defendido el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero Federico, entonces no se entiende, digamos, la molestia a este punto, como hemos visto de la crisis que está atravesando ahorita la Asamblea Legislativa. Exacto. Sí, creo que ha habido una desinformación, porque lo que estamos hablando, esto que se le ha llamado garantías financieras, en el contrato que tenemos firmado con el gobierno de la Ciudad de México, es lo que se le llama la fuente alterna de pago. Es decir, si por cualquier circunstancia estos recursos de energía eléctrica más la disposición de la basura no fueran suficientes, se requeriría de esta fuente alterna de pago. Pero el gobierno de la Ciudad de México ha hecho ya todos estos estudios y análisis para garantizar este pago. Y permítame hacer nada más un paréntesis muy rápido para explicarlo coloquialmente. Es, digamos, si una persona va a comprar o quiere rentar, una casa y nosotros se la vamos a construir esta casa, pues evidentemente si vamos a hacer una inversión, digamos, de 1 millón de pesos y la persona tiene capacidad de pago por sus sueldos o recibos de nómina de una determinada cantidad, es común que se le pida un aval, es decir, una garantía de pago en caso de que su sueldo quincenal o mensual no fuera suficiente para cubrir el pago de la renta. Federico, una última pregunta, se me acaba el tiempo, pero la gente es desconfiada, los ciudadanos somos desconfiados en este tipo de cosas, cuando hay contratos, cuando hay dinero público de por medio, porque ha habido falta de transparencia. ¿Cuántas otras empresas compitieron y ustedes ganaron, digamos? Ya nos explicabas, pero ¿con cuántas otras empresas, con cuántos otros proyectos compitieron? Y también una última duda. ¿Cómo podemos saber nosotros, la ciudadanía, que esta es la mejor opción, que esto es lo que le conviene realmente a la ciudad? Sí, bueno, primero, fue un proceso de licitación que duró poco más de 5 meses. Se presentaron 3 propuestas en la licitación y la nuestra fue la que resultó pues en condiciones más adecuadas para el gobierno de la Ciudad de México, tanto en términos técnicos como económicos. En términos técnicos se pidieron requisitos de experiencia muy estrictos, como son el número de plantas en operación, el cumplimiento, algo muy importante, Olivia, en las descargas, en las emisiones a la atmósfera, cumplir con normatividad europea. Y esto, comprobar esta experiencia, fue parte de lo que consideramos e incluimos en nuestra propuesta. Y por otro lado, obviamente, la propuesta económica. El gobierno de la Ciudad de México tenía un techo presupuestal de estas dos fuentes de gasto que tienen energía más disposición de basura, y nuestra propuesta económica entró por debajo de ese techo presupuestal, lo que nos permitió ganar el contrato. Ahora, Veolia es una empresa que tiene más de 160 años de operar en el mundo. En México tenemos más de 25 años ofreciendo estos servicios de gestión de residuos, de agua y de energía, tanto para el sector industrial como para el sector municipal. Y a lo largo de toda esta experiencia que tenemos, siempre hemos conducido todos nuestros contratos en el más estricto apego a la legalidad y a la ética, y somos auditados tanto internamente, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de París, y siempre estamos, digamos, con el compromiso muy firme de invertir y de continuar invirtiendo en los países en donde operamos, ofreciendo soluciones como esta que realmente contribuyen a valorizar o aprovechar el valor energético de los residuos para darle una sustentabilidad y una mejor calidad de vida a la población. Muy bien, pues te agradezco, Federico, que hayas venido a Sin Línea a hablar de este tema que ha generado tanta controversia. Muchas gracias y muy buenas noches. Olivia, buenas noches. Gracias.